Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con los temas. El siguiente tema que nos toca ver es uniones químicas. Yo sé que vimos un poco de uniones cuando fue el diagnóstico, que fue el primer trabajo, pero bueno, nos toca verlo como tema nuestro de cuarto año. Uniones químicas, ¿cuáles hay? Tenemos uniones iónicas, uniones covalentes y las uniones metálicas. ¿Cuáles nosotros usamos o hacemos, mejor dicho, en los ejercicios, en la parte práctica, las iónicas y las covalentes? A ver, ¿cómo eran ese tipo de uniones? Vamos a las iónicas. ¿Qué tipo de elementos formaban parte de una unión iónica? Siempre era un metal más un no metal. Es decir, si yo voy a la tabla, voy a tener un metal, que son los del centro de la tabla y los de la parte izquierda de la tabla, y un no metal, que son los de la parte derecha de la tabla. Después tenemos las uniones covalentes, que están formadas por un no metal más un no metal. Es decir, que siempre una unión covalente va a estar formada por elementos que estén del lado derecho de la tabla. Y después tenemos las uniones metálicas, que esas no las vamos a ver a nivel práctico, que son aquellas que están formadas por dos metales, es decir, por elementos que están o en el centro de la tabla o en el lado izquierdo. ¿Qué es eso de uniones metálicas? Fíjense que yo acá les puse que forman redes. Las uniones metálicas, si nosotros podemos hacer una analogía o una similitud con lo que pasa con el metal en una unión iónica, ¿qué le pasa a un metal en la unión iónica? Desprende un electrón por su baja electronegatividad. Bien, entonces lo que hacen los metales, se unen, liberan electrones y forman una red metálica. Y gracias a esa red, como se unen los metales, es como pueden ser buenos conductores del calor, buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Forman redes de metales en donde desprenden sus electrones. Bien, las uniones covalentes. Dijimos que estaban formadas por un no metal más un no metal. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones se comparten. Como estamos hablando de dos no metales, hablamos de dos elementos con mucha electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Era la capacidad que tenía un átomo o un elemento para atraer hacia sí los electrones del átomo contrario. Entonces, como hablamos de dos no metales, de dos elementos de mucha electronegatividad, los dos van a adueñarse de ese electrón. Entonces, lo que se dice es que ninguno pasa a ser dueño directo del electrón, sino que los electrones se comparten. ¿Para qué se comparten? Se comparten para que cumplan con la regla del octeto, que es que lleguen a tener 8 electrones en el último nivel de energía. Es decir, que comparten los electrones para lograr la estabilidad. Y las uniones iónicas hablamos de un metal con el no metal. El metal es un elemento muy poco electronegativo. ¿Tiene electronegatividad? Sí, todos los elementos en la tabla periódica tienen electronegatividad. Lo que pasa es que tiene una electronegatividad bajísima contra un elemento no metal que tiene mucha electronegatividad. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones acá siempre se van con el elemento que es más electronegativo. Nosotros decimos vulgarmente, bueno, el no metal le roba los electrones al metal. ¿Por qué decimos, entre comillas, eso de le roba, le quita, le saca los electrones al metal? Por ese tema, por la electronegatividad, por la fuerza que tiene su núcleo de atraer hacia sí los electrones o el electrón del elemento contrario, del átomo contrario, en este caso del metal. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios y les voy a explicar las estructuras de Lewis, que es importante que presten atención en esta parte. Sé que muchos de ustedes, cuando hicimos la unidad diagnóstica, recordaban este tema, pero bueno, hubo muchas dudas y confusiones también respecto a este tema, entonces, como es un tema
y soy reiterativa con eso, como es un tema que es propio de nuestro cuarto año, lo vamos a aprender bien y poder hacer bien los ejercicios. La unión iónica sabemos que está formada por un metal no metal, lo pongo acá, ahí está. La unión iónica es un metal más un no metal. ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo les voy a dar un ejercicio así. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si es unión iónica o unión covalente? De la única manera que me puedo dar cuenta es fijarme qué elementos me forman la unión e irme a fijar a la tabla. No hay otra manera. Entonces, yo sé que la unión está formada por sodio y bromo. Listo, voy a la tabla. Busco el sodio, acá lo tengo. Está del lado izquierdo, es decir, que es un metal. Voy a buscar el bromo y el bromo está acá, del lado derecho, es decir, que mi unión química está formada por un no metal y un metal, es decir, que es una unión iónica. ¿Sí? Bien, ese paso ya está. Ahora es el otro paso, que bueno, ¿con cuántos electrones cada uno puede jugar en una unión química? ¿Con cualquiera? Con la cantidad que yo quiera. ¿De dónde saco esa cantidad de electrones? Bien, la cantidad de electrones, si quieren, la pueden sacar haciendo de cada elemento su configuración electrónica y sumando los electrones de la configuración electrónica externa. ¿Eso lo saben hacer? Sí, porque en los videos de la clase anterior, que fue de tabla periódica, se los enseñé a hacer en uno de los últimos 2 videos, no me acuerdo bien si en el anteúltimo o en el último. Pero, de todas maneras, para que ustedes no tengan que hacer la configuración electrónica de cada elemento por cada unión, les voy a enseñar una manera rápida de sacar qué cantidad de electrones tiene cada uno. Siempre, la cantidad de electrones que se ponen en juego en cada unión química va a ser el número del grupo al cual pertenece el elemento. Por ejemplo, ¿cuántos electrones pone en juego el sodio en una unión química? ¿En qué grupo está? 1, es decir que pone un solo electrón. Los que están en el grupo 2 van a tener 2 electrones para una unión química. Estos del medio los sacamos, no los vamos a tener en cuenta y seguimos. Grupo 1, grupo 2 y directamente saltamos a estos. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Les vuelvo a repetir, esta es una forma rápida, ¿sí?, de poder decir, bueno, se pone en juego cierta cantidad de electrones, ¿sí? Lo ideal es hacer la configuración electrónica y ver qué cantidad de electrones hay en la configuración electrónica externa y ahí decimos, bueno, con esta cantidad de electrones juega ese elemento en una unión química. Entonces, los que están en el grupo 1 van a tener un electrón, los que están en el grupo 2, 2 electrones, de acá saltamos, los que están acá, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones y 7 electrones, los halógenos. Bien, ¿qué es esto de poner en juego electrones? ¿Pone en juego electrones de manera azarosa? No. Son los electrones, y lo vuelvo a repetir, de la configuración electrónica externa, de la última parte de la configuración electrónica, pero a su vez son los electrones del último nivel de energía de cada uno, ¿sí? No es que pone en juego los electrones de cualquier nivel energético, no, jamás. Se ponen en juego los electrones del último nivel de energía. Entonces, ¿cómo hacemos la estructura de Lewis de la unión iónica? Yo tengo el sodio y el bromo. El sodio acá está en el grupo 1, es decir, que va a tener un solo electrón en el último nivel de energía para poner en juego en una unión iónica. Entonces voy a anotar el sodio con su electrón. Y el bromo, vamos a ver el bromo, en qué grupo está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que en el último nivel de energía tiene 7 electrones. Es decir, que con esos 7 electrones va
a estar en la unión química. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa en la unión química? En la unión iónica, perdón. ¿Los electrones se comparten? No, jamás. ¿Qué pasa en la unión iónica? Los electrones van hacia el elemento más electronegativo por esta fuerza que tiene de atraer hacia su núcleo los electrones del elemento contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vamos a tener al sodio en un segundo paso con una carga positiva. ¿Por qué con una carga positiva? Porque perdió el electrón. Entonces, al perder el electrón, tiene una carga negativa, menos. Entonces, por eso lo vamos a representar con un más. Queda cargado positivamente, porque la carga la carga negativa la pierde. Y el bromo lo vamos a tener acá, lo vamos a anotar entre corchetes, y vamos a tener al bromo con sus electrones, sus 7 electrones del último nivel de energía, y el que ganó, el que le sacó, el que le quitó por su alta electronegatividad al sodio. ¿Cómo queda cargado este bromo? Queda cargado negativamente. ¿Por qué el bromo queda cargado negativamente? Porque ganó un electrón, es decir, que ganó una carga negativa. Como gana una carga negativa, queda cargado negativamente. Y ahí estaría la estructura de Lewis de una unión iónica. Volvemos, el sodio tiene un solo electrón en el último nivel de energía para poner en juego en una unión iónica. Y el bromo tiene 7 electrones en el último nivel de energía. El bromo, como es más electronegativo, le va a quitar el electrón al sodio para llegar a la estabilidad, que es tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces acá vamos a tener a un sodio cargado positivamente, ¿sí? Se transformó en un catión porque tiene una carga positiva. ¿Por qué queda cargado positivamente? Porque perdió un electrón, perdió una carga negativa, y el bromo va a tener sus 7 electrones más el que le robó al sodio, ya tiene 8, es decir que completó la regla del octeto, logró alcanzar la estabilidad y está con una carga negativa porque es el electrón que robó, que le quitó al sodio, ¿sí?